En este video se hablará sobre la óptica e instrumentación básica. Para comenzar, ¿qué es la óptica e instrumentación básica? La óptica son las herramientas de medición o instrumentos de máquinas simples que permiten comparar la magnitud que posee un objeto, una pieza, generalmente con un patrón definido por el Sistema Internacional de Unidades. Bueno, los comparadores ópticos son un tipo de instrumentos de medición óptico. El principio de medición es similar al de los microscopios ópticos. El objeto se coloca en la plataforma y se ilumina con una luz hacia el objeto desde abajo. Esto hace que el perfil del objeto o la sombra se proyecte en la pantalla. A continuación, hablaremos acerca de los tipos. El primero que encontramos fue el comparador óptico de iluminación horizontal. El segundo, el comparador óptico de iluminación vertical ascendente. Ahora hablaremos acerca del luxómetro. ¿Qué es un luxómetro? Un luxómetro es un dispositivo de medición para conocer cuánta luz o luminosidad hay en un ambiente que la luz aparece en el ojo humano. No es lo mismo medir la energía producida por una fuente de luz. Pero, ¿cómo se utiliza? Un luxómetro, también llamado luxómetro o light meter, es un instrumento de medición que permite medir simple y rápidamente la iluminación real y no subjetiva de un ambiente. A continuación les mostraremos algunos tipos de luxómetros que podemos encontrar. Como ven en pantalla, aparece una variedad de luxómetros que nosotros pudimos investigar. Ahora les hablaremos las partes de un luxómetro. Un fotorreceptor es el encargado de recibir la intensidad lumínica que se quiere medir y transformarla en energía eléctrica, la cual luego es transformada hacia el lector, parte de una fotoresistencia. Y un lector es el encargado de recibir la señal eléctrica enviada por el fotorreceptor y transformarla en una medida de luminosidad. Luego esta medida se indica en la pantalla. Y en sí, esas son las únicas partes de un luxómetro. A continuación hablaremos acerca de los instrumentos mecánicos. Para comenzar, empezaremos con el vernier. ¿Pero qué es el vernier? El vernier, también conocido como pie de rey, es un instrumento de medición que fue diseñado para medir con gran precisión cualquier tipo de objeto, ya sea que tenga una superficie internas, externas o profundidades. Cabe mencionar que este instrumento se utiliza principalmente para piezas pequeñas, ya que difícilmente supera los 20 centímetros de largo. Pero, ¿cómo se utiliza el vernier? Para medir un objeto, este se debe poner enfrente de las mordazas y posteriormente cerrarlas hasta que aprieten ligeramente la pieza. El siguiente paso que se debe hacer es verificar si el o el de la escala nonio coinciden con algún número. Si no coinciden exactamente, se toman esos datos y se busca qué número coincide exactamente con alguna línea de la regla. Una vez que se encontró, se suman los dos datos, como lo explica en el siguiente GIF que le estamos presentando. A continuación hablaremos acerca de algunos tipos de vernier que podríamos encontrar. Para comenzar, el vernier universal estándar. Después el vernier de botón, el vernier de carátula, vernier con puntas estrechas, vernier para engranes, vernier para ranuras, vernier para zurdos, vernier largo. Esos son todos los tipos de vernier que pudimos encontrar. A continuación hablaremos acerca de las partes de un vernier. Debido a que existen diferentes tipos de vernier, podemos encontrar algunas variedades en cuanto a sus partes, ya que algunos pueden tener carátulas o medidores digitales. Estas diferentes son mínimas y no afectan la estructura principal. A grandes rasgos, este instrumento está construido por dos reglas graduales.
un par de mordazas, un vástago y un seguro. Como pueden ver en la imagen, está definido las partes del vernier. A continuación, hablaremos acerca de las unidades de medida del vernier. Prácticamente, el vernier mide milímetros, centímetros y pulgadas. Bueno, esos son básicamente los que comúnmente encontramos. A continuación, hablaremos acerca del flexómetro. Pero, ¿qué es el flexómetro? Un flexómetro es un instrumento para medir longitudes. Sin embargo, es mucho más conocido como metro en varios países de habla hispana. ¿Y cómo se utiliza un flexómetro? Un flexómetro es un instrumento de medición que se utiliza para calcular la distancia. Popularmente recibe otra denominación diferente, cinta métrica. En algunos países, por ejemplo en Chile, es conocido como wincha de medir. Como es lógico, todo flexómetro debe tener unas indicaciones correctas y sin ningún error. Los tipos de flexómetro: el clásico, de tela, cinta imbar y por último los digitales. Como pueden observar, acá en esta imagen les mostraremos las partes. Para comenzar, empezaremos con la carcasa, el seguro y la cinta, que son todas las partes que lleva un flexómetro. Bueno, ahora las unidades de medida. Como el vernier, el flexómetro mide milímetros, centímetros y pulgadas. Bueno, ahora hablaremos de la presión y sus instrumentos. Para comenzar, empezaremos con el calibrador de aire. ¿Pero qué es el calibrador de aire? Un calibrador es El calibrador de llantas es precisamente la presión correcta a la que debe inflarse una llanta, ya que si no se pone la medida correcta, esta puede estallarse. Pero, ¿cómo se utiliza? Para comenzar, colocar el medidor de presión para llantas en el vástago de la válvula y aplicar presión hasta que ya no se escuche el silbido. De ese modo tendremos una lectura correcta. Y si el neumático no tiene suficiente presión, añade aire suficiente. Repite esto para todas las llantas hasta verificar que la presión sea la indicada. A continuación mostraremos algunos tipos de calibradores de aire que podemos encontrar. A continuación les mostraremos las partes. Para comenzar, como pueden observar en la imagen, comenzaremos con el marco, el botón de calibrador por el cual no pasa el aire, el botón calibrador en el cual se mide el aire, la parte del trabajo y el yunque, y esas son todas las partes de un calibrador de aire. Sus unidades de medidas: la presión del aire de las llantas se puede medir en diferentes unidades de medida, en PSI o bar, también por kPa, por último por kilogramo por centímetro cuadrado. A continuación hablaremos acerca del barómetro. ¿Pero qué es el barómetro? Un barómetro es un instrumento que mide la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso por unidad de superficie ejercida por la atmósfera. Uno de los barómetros más conocidos es el de mercurio. Un barómetro es una herramienta cuya función es medir la presión de la atmósfera, la cual se expresa por hectopascales. Generalmente son de mercurio y colaboran exhaustivamente en la predicción del clima. Pero ¿cómo se utiliza un barómetro? Es la presión atmosférica, exactamente la fuerza del aire sobre la porción específica de la Tierra. Por lo tanto, genera presión. El barómetro me sirve para medir cuánta presión ejerce dicho aire sobre el territorio estudiado. Es un instrumento indispensable en el estudio de los fenómenos meteorológicos. A continuación hablaremos de algunos tipos de barómetros. Como habíamos escuchado anteriormente, el barómetro de mercurio, que es el más común, el barómetro aneroide, el barómetro altímetro, el barómetro de Fortin y por último el barógrafo. Ahora hablaremos de las partes de un barómetro.
Cabe destacar que las partes difieren según el tipo de barómetro que encontremos, pero las más comunes son el higrómetro, el termómetro, el espejo convexo, esfera de mano y nivel, y por último el botón de ajuste. Ahora hablaremos acerca de las unidades de medidas. Esta unidad de medida significa hecto, 100 pascales, unidad de medida de presión. El barómetro de mercurio determina en muchas ocasiones las unidades de medida, las cuales es dominada como pulgada de mercurio o milímetro de mercurio. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Bueno, yo les hablaré sobre el tema de torsión. ¿Qué es torsión? Es una ingeniería. Torsión es la solicitación que se presenta cuando se aplica en un momento sobre el eje longitudinal en un elemento constructivo prisma mecánico, como puede ser eje o, en general, elementos donde una dimensión predomina sobre las otras dos, aunque es posible encontrarla en situaciones diversas. Ahorita le hablaré sobre el torquímetro. ¿Qué es el torquímetro? El torquímetro es una herramienta de presión la cual se emplea para aplicar una tensión determinada en los tornillos, tuercas, pulmones, etc. Son útiles para una aplicación donde los accesorios de sujeción como las tuercas o tornillos deben tener una tensión específica para que no sean transroscadas. Partes del torquímetro. Trinquete. Este puede ser de 1/4, 3/8, 1/2, 3/4. Cada una de esas entradas aplicará una fuerza distinta para los distintos tamaños de piezas. Número 2. Selector de giro. Permite cambiar el giro del torquímetro, ya sea a horario o antihorario. Brazo de fuerza. Solo es una extensión para poder ejercer más fuerza. Número 4. Escalas. Existen distintos tipos de escalas, ya sea INLB, KM, LB y FT. Número 5. Tambor moleteado. Este sirve para elegir el torque deseado. Al tener un moleteado, se tiene más agarre para que no se resbale el instrumento. Número 6. Seguro. Con este seguro evitarás que el tambor gire y se cambie la medida deseada. ¿Cómo utilizar correctamente el torquímetro? Utilizar un torquímetro es bastante sencillo. Solo tenemos que seleccionar la presión con la que se trabajará. Para eso tenemos una escala fija, que es la principal, y un tambor móvil, que representa las unidades más pequeñas. Una vez seleccionada el torque deseado, se tiene que elegir el lado del giro del trinquete para que éste apriete el tornillo o el elemento deseado. Cuando se escuche un ligero clic o la herramienta ya no apriete más, es porque ha llegado al torque deseado. Dato importante del torquímetro: ojo, este instrumento no sirve para aflojar. Tiene dos sentidos de giro. Por algunos tornillos y tuercas tienen la rosca inversa y por consecuencia aprieta en sentido contrario. Sobre el ensayo de torsión. Consiste en aplicar un par de torso a una probeta por medio de un dispositivo de carga y medir el ángulo de torsión resultante en el extremo de la probeta. Este ensayo se realiza en el rango de comportamiento linealmente elástico del material. Funcionamiento. La muestra se coloca entre los sensores de par y el funcionamiento. El motor aplica un par de una velocidad constante y el sensor de par mide la fuerza aplicada a la muestra. El desplazamiento angular o grado de rotación se mide mediante un sensor separado situado en el eje de rotación. La lectura directa del par y del ángulo está disponible en tiempo real en la consola Drives With en este software y Califort. El software permite el control completo del instrumento de medición al mismo tiempo
que la adquisición y el análisis de los datos de la probeta de torsión. En esta diapositiva pueden encontrar las imágenes y las máquinas. Este es el ensayo de torsión. Unidad de carga, sitio donde se ejecuta la pieza a probar. Unidad de control. Aquí se controla todas las características del ensayo, tales como la velocidad y los incrementos de par torsor. Ahorita les hablaré sobre el dinamómetro. El dinamómetro es un instrumento utilizado para medir fuerza o para calcular el peso de los objetos. El dinamómetro tradicional, inventado por Isaac Newton, basa en el funcionamiento en el estiramiento de un resorte, que significa la ley de elasticidad de Fokker, en el rango de medición, al igual que la báscula como muelle elástico. Es una balanza de soporte, pero no debe confundirse como una balanza de platillos. Instrumento utilizado para comparar masas. Tipos de dinamómetros. Existen principalmente dos tipos: mecánicos y digitales. Un elemento elástico es una mecánica, es un resorte o una palanca. La fuerza influye en el resorte y este se comprime o se estira. El calibre de la palanca es menor preciso para la palanca se deforma como resultado de la aplicación de la fuerza. En la imagen podemos observar el dinamómetro digital y el normal. De dinamómetros: un muelle o resorte, un cilindro que alberga el muelle, dos ganchos, cada uno distribuido en cada extremo. El del dinamómetro: un gancho que sirve para sostén o enclave, una escala de medición en newtons, en kilos o ambos. Puede traer los dos. Dinamómetro. Existen dinamómetros diseñados para diversas funciones. Una de ellas es la de pesar, es decir, para medir el peso de algo y por equivalencia determinada su masa. En esto conlleva necesidad de calibrar el instrumento cada vez que se cambia la ubicación, especialmente en medición de la expresión debido a la variación de la relación entre la masa y el peso, que es la aceleración de la gravedad y depende del desplazamiento. En la imagen podemos tener un grave ejemplo de cómo se utiliza el dinamómetro. De medida: P es el peso cuya unidad básica es en el sistema internacional es el newton. M es la masa cuya unidad básica es el kilogramo y G es la aceleración de la gravedad cuya unidad básica es el ms2. Hablaré sobre las básculas. Es un instrumento para medir peso, generalmente grandes, que consiste en una plataforma donde se coloca lo que requiere pesar. Un sistema de palancas que transmiten el peso a un brazo que se equilibra con una pesa o un indicador que marca el peso. Las básculas, por lo tanto, son balanzas, artefactos que permiten pesar. Las acciones de pesar o su vez aluden a determinar la masa o un peso de un cuerpo. De las básculas. Básculas de baño. Se encuentran en muchos hogares y elementos muy útiles, rápidos para conocer el peso de las personas. Número 2. Básculas para pesar personas en farmacias. Son básculas muy sofisticadas que introduciendo una moneda pesan, miden la estatura y calculan el peso ideal que corresponde a la persona o su índice de masa corporal. Número 3. Básculas para pesar mercancías o empresas y almacenes. Son básculas cuya plataforma estará del suelo y permiten pesar de forma rápida y directa las mercancías que manejan a una empresa. Hay básculas de diferentes capacidades de peso. Básculas para pesar camiones. Son básculas de gran capacidad de peso que se instalan en las entradas de muchas empresas en las carreteras para pesar directamente a los camiones que acceden a las empresas con controlarlos en las carreteras por si llevan exceso de carga.
Báscula para pesar graneles, también llamadas bulk washing, pesaje con continuo por ciclo. Son básculas intercaladas en cintas transportadoras de materiales a granel. Dos tipos de básculas se pueden encontrar. Existen diversos tipos de básculas a grandes rasgos. Es posible identificar entre las básculas electrónicas y las básculas mecánicas, que son esos dos tipos. Partes de una báscula digital. Una báscula electrónica se compone principalmente de los siguientes elementos: receptor de carga o plataforma, celdas de carga o sensores, tarjeta de unión de celdas, se utilizan más de dos celdas de carga, indicador digital de peso, dispositivos periféricos impresos, pantalla, repetidora de peso, etc. Partes de las básculas manual: astil, suspensión, planos de cuchillas, bloqueo, comunicación de pesas, amortiguadores neumáticos, freno de plantillo, tornillo regulador de sensibilidad, tornillo regulador de cero, escala óptica, tornillos regulador de horizontalidad. En esta imagen nos indica las partes de una báscula. A continuación les presentaré el tema de la dureza. Bueno, pues la dureza es una propiedad que poseen algunos cuerpos, en donde estos se resisten a las alternaciones físicas. Por ejemplo, es la piedra, el bronce, el roble, el hierro, el marfil, el oro, el plomo, el acero, el diamante y muchos más ejemplos. También estarían el cobre y el granito, que son muchos más de ejemplos de la dureza. Y ahora tenemos el método de ensayo de dureza de Rockwell. Bueno, pues ¿qué es el Rockwell? El Rockwell es un método para determinar la dureza, es decir, la resistencia de un material a ser penetrado. El ensayo de dureza Rockwell constituye en el método más usado para medir la dureza, debido a que es muy simple de llevar a cabo y no requiere conocimientos especiales, como por ejemplo podemos ver en las imágenes a continuación. Y ahora, ¿cómo se utiliza? El ensayo de dureza Rockwell suele usarse como ensayo rápido en los talleres de fabricación o en los laboratorios, principalmente con materiales metálicos. No obstante, también se pueden utilizar en ensayos más avanzados, como es el ensayo de Jominy extremo templado. Y en esta gráfica podemos contemplar lo que podrían ser los tipos de medición de Rockwell. Y el método de ensayo de dureza de Rockwell consiste en dos partes, que serían el cuerpo, que este es el generador de la fuerza que se aplica sobre el material. Estas cargas tienen que estar estandarizadas. Y el segundo, que sería el elemento penetrante, y este elemento se pone en la punta de la máquina y es el encargado de dejar la huella en el material. Hay distintos elementos penetrantes en función del método que se utiliza para medir, y estos elementos también están normalizados. También tenemos el método de ensayo de dureza Vickers. Este método de ensayo de dureza Vickers es llamado el ensayo universal. Es un método para medir la dureza de los materiales, es decir, la resistencia de un material al ser penetrado. Sus cargas van de 5 a 125 kilopondios. Su penetrador es una pirámide de diamante con un ángulo base de 136 grados, así como se puede observar en las siguientes imágenes. Y ahora, ¿cómo se utiliza? Bueno, pues por lo general, un ensayo de dureza de Vickers consiste en presionar un objeto penetrador con unas medidas y una carga concretos sobre la superficie del material a evaluar. La dureza se determina al medir lo profundo de penetración del penetrador, o bien midiendo el tamaño de la impresión dejada en el penetrador. La dureza Vickers HB se calcula mediante ópticamente las longitudes diagonales de la impresión dejada por el penetrador. Las mediciones se convierten en el HB mediante una tabla o fórmula.
Y bueno, pues sus tipos. Al ser este llamado tipo de ensayo de dureza universal, consiste también en varios tipos de métodos de ensayo, como por ejemplo lo fue el Rockwell y también lo es el Brinelli y muchos otros más. Y bueno, pues sus partes. Resulta de la medición tipo de dureza y fuerza aplicada. Por ejemplo, 315 HB30, donde las unidades son Kp entre MM2 Kp2. Y ahora les presento los mecánicos. Bueno, pues un instrumento de medición mecánico cuyo funcionamiento está basado en el tornillo o micrométrico, que sirve para medir con alta precisión del orden de centésimas en milímetros y de la milésima de milímetros las dimensiones de un objeto, así como se puede apreciar en estas imágenes. ¿Cómo se utiliza? Bueno, pues los instrumentos de medición mecánica se utilizan para realizar prácticas de mediciones de magnitudes mecánicas. Hay una gran variedad de instrumentos que se usa para comparar, ya que toda tarea mecánica lleva consigo la necesidad de tomar medidas de las piezas y trabajos que se necesitan estar realizando con precisión y exactitud, de expresar correctamente los resultados de las medidas y cálculos. Y en tipos tendríamos lo que sería el micrómetro, el pie de rey, la regla, el reloj comparador, el gonogímetro, la cinta métrica, los compases y los manómetros. Y para finalizar, los esfuerzos mecánicos. Estos se denominan dinómetros a un instrumento utilizado para medir fuerzas. El dinómetro tradicional, invento por Isaac Newton, basa su funcionamiento en el elongamiento de resorte que sigue la ley de Hooke en el rango de medición, al que igual es una báscula con muelle elástico. La balanza de resorte, pero no debe confundirse con la balanza de plastillos, instrumento utilizado para comparar masas. Su utilidad. Bueno, pues se denomina dianómetro a un instrumento utilizado para medir fuerzas. El dianómetro tradicional, invento por Isaac Newton, basa su funcionamiento en el elongamiento de resortes que sigue la ley de Hooke en el rango de medición, así sea. Y bueno, pues en tipos tendríamos los que serían deformímetros embebidos en concreto del tipo resistivo, modelo 3900. Deformímetros soldables con soldadura de punto, modelos 400 y 450. Deformímetros embebidos en concreto, modelo 4200 y 4210 y también 4202. Medidores de esfuerzos de varilla, modelo 4911 y 4911A. Medidores de juntas embebidas en concreto, modelo 4400. Extensómetro de barra mecánico de punta sencilla, modelo A1. Y estos serían solo algunos de los muchos que existen. Y como había dicho, este sería el final de nuestra presentación. Muchas gracias por todo. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.